Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches cada uno de ustedes. Esperemos que en el transcurso de la clase se sigan conectando algunos compañeros más que faltan. Realmente estamos con 3 estudiantes de cada curso, cuando no debería ser así, ¿no? Sin embargo, vamos a trabajar. Mi obligación, así tenga uno, pues tengo que continuar, ¿no es cierto? Bien, dentro de las clases, dentro de lo que hemos venido viendo, vamos a recordar un poquito lo que ya hemos visto en la última clase, a ver si me ayuda alguien recordando qué fue lo último que vimos. Si se acuerdan. Cualesquiera, por favor, puede tomar la palabra. Era del presente simple afirmativo del verbo to be. Ya, el presente simple del verbo del afirmativo del verbo to be. To be. Ya, hemos venido trabajando realmente con las, digámoslo así, con el verbo to be de manera bien reiterativa, debido a que el verbo to be realmente es el principal verbo en la lengua inglesa, sí, en inglés, como también en español, como también en francés, en portugués, en cualquier idioma que sea, el verbo to be va a ser siempre el principal verbo. En español no lo conocemos como verbo to be, sino como el verbo ser o estar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si, esperemos que se me abra el documento para poder empezar a trabajar ahí. Caso contrario, estamos fregados. Voy a intentar compartir pantalla. Me avisan si es que se comparte para poder trabajar, ¿sí? Esperamos un momentito que esto sigue terrible. ¿Se apareció el documento tal vez? No, profe. Todavía no. Bien, esperamos con paciencia, ya mismo aparece, ¿sí? Me avisa, por favor, si es que ya aparece, ¿sí? Ya está, profe. Ya, muy bien. Listo. Solo déjenme un momento, pongo en mis anotes. Bien. Vamos a trabajar entonces con lo siguiente. Simple questions. Está muy pequeñita, profe, no se lee bien. Ya le pongo en grande. Simple questions and answers with verb to be. A simple question and answers with verb to be. Volvemos a seguir usando el verbo to be. Ahí sí.
Sí, profe. Ya. Y aquí lo que nos dice en español, ¿sí? Es preguntas y respuestas simples con el verbo ser o estar. ¿Ya? Preguntas y respuestas simples con el verbo ser o estar. En este caso, el verbo to be que estamos viendo. Vamos a ver con did questions, question with that. Ya, ahora sí. Preguntas directas, ¿sí? Vamos con las siguientes. Estas preguntas, como son simples y cortas, vamos a encontrar casi siempre al inicio de una conversación. Sí, en todo momento prácticamente vamos a utilizar este tipo de preguntas en diferentes situaciones. Cuando es una pregunta, siempre vamos a poner el verbo primero, luego viene el pronombre o sustantivo, ¿sí? Primero usamos los verbos. En este caso, voy a poner el ejemplo, dice, are you the new teacher? Y como es a su vez una pregunta, tengo que poner el signo de pregunta al final. Are you the new teacher? ¿Sí? Si observamos el verbo, tenemos este, ¿sí? Pronombre, tenemos el segundo. Perdón un ratito, tengo una llamada. ¿Aló? Nada, aquí dando clases, ¿y usted? ¿Dando clases está? Sí. ¿En serio? No, no, no es mentira, serio, cuando vi conectado, pues le llamé. No, estoy en clase ahorita. Ah, yo quería hacer una pregunta, ¿dónde puso usted las reuniones que tuvimos, los talleres, de dónde los acomodó? Mm. Perdón, chicos. Continuamos. Entonces tenemos, chicos, como decía, primeramente el verbo. Cuando hablamos de una pregunta, siempre vamos a tener el verbo al inicio. Puede ser are, puede ser is, o puede ser el am, si es que utilizo en primera persona. Luego viene lo que es el pronombre. ¿Se acuerda que cuando conjugábamos en tiempo presente simple o cualquier tiempo, siempre iba primero el pronombre y luego el verbo? Ahora, cuando es una pregunta, hacemos lo contrario. Primero el verbo, luego el pronombre. De ahí viene ya lo que es los adjetivos, los sustantivos, etc. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, are you the new teacher? La traducción al español sería, pongamos en la parte baja porque al frente vamos a poner las respuestas, ¿sí? ¿Eres tú
el nuevo profesor ese sería en español. Y como es en español, no olvidemos que siempre tenemos que tener el signo de interrogación al inicio y al final. Aquí podemos poner, ¿eres tú o es usted? También, no hay problema, ¿sí? La respuesta a la pregunta, como es una respuesta directa, debería ir de la siguiente manera. Yes, I am. O también puede ser una respuesta negativa, ¿sí? No, I am not. ¿Ya? No, I am not. No, yo no soy. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Son respuestas directas a una pregunta simple, también directa. Entonces acá la respuesta sería sí, yo soy. O también no, yo no soy. ¿Listo? Como observamos, tanto en la pregunta como en la respuesta usamos el verbo to be. En este caso tenemos aquí el verbo to be. Por eso decía, preguntas y respuestas simples con el verbo to be. ¿Ya? Otro ejemplo. It is true. It is true. Una pregunta también que no se refiere a personas ni a objetos, sino a una situación. It is true. Aquí sí tenemos, ¿sí? Puesto primero el pronombre, luego el verbo. Esto es verdad. Esa sería la traducción, ¿sí? La respuesta, una respuesta directa, que también sería yes o simplemente not. No, it is not. Si le pongo de esta manera, ustedes pueden entender que estoy hablando no, it is not. Tenemos aquí, miren, el verbo to be. Aquí también usamos el verbo to be. Ahora podemos usar también preguntas con las palabras what, questions. With what. Eso es preguntas. ¿Con qué? ¿Qué o cuál también? Vamos con el ejemplo, ¿ya? Question with what. Questions. Perdón, aquí me falta la S. Please. Question with what. Que también es usada. ¿Por qué les pongo esto con what también? Porque también vamos a usar el verbo to be.
También vamos a usar el verbo to be dentro de estas preguntas. Y estas tenemos que ya hemos venido repasando también. What is your name? What is your name? What is your address? ¿Ya? What is your address? Si ven, en la primera puse what is your name, completito. En la segunda solamente ponemos what your address. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí que tenemos, en esta parte que les voy a señalar, un apóstrofe que eso me indica que está en contracción la palabra. En este caso sería what is. Pero para no poner la I solamente pongo la tilde y la S. What's your address? Tenemos también la siguiente. What's your telephone number? What's your telephone number? Esto siempre se va a usar muchas veces cuando se pide o cuando se da información personal, direcciones, etc. Y what is your nationality? ¿Ya? Entonces aquí tenemos, miren, 4 preguntas con what. What's your name? Que aquí llegaría a ser ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? La segunda, ¿cuál es tu dirección acá igualmente? ¿Cuál es tu número de teléfono? Y por último tenemos ¿cuál es tu nacionalidad? Ya, ¿cuál es tu nacionalidad o cuál es su nacionalidad también? Podría ser, ¿sí? Déjenme ayudarles aquí poniendo con otro color. Ya, ahí les pongo con, resaltando con amarillita lo que está en español. ¿Ya? What's your name? La primera
que me obliga a dar una respuesta. ¿Cuál sería? My name. My name is. Correcto. My name is. Y aquí le ponemos el nombre, ¿no es cierto? Acá abajo, what's your address? My address Derecho. is. Derecho. What's your telephone number? My telephone is. Y what's your nationality? Me My nationality is. Correcto. Y ponemos lo que corresponde a nuestra nacionalidad, ¿no es cierto? Listo. A ver, my name is, el nombre de ustedes. My address is, la dirección. My cell phone number is, nuestro número de teléfono. What is your nationality? My nationality is, la nacionalidad de cada quien. Eso ya va a ir haciendo usted, ¿sí? Ahora vamos con las siguientes. Short questions. Ya. Short questions. Preguntas cortas. ¿Ya? Preguntas cortas. Aquí ya no vamos a ver con el verbo to be. Algunos tendrán, algunas no tendrán lo que es el verbo to be. Sin embargo, todas estas preguntas están basadas en el, ¿cómo les diría? En el diario vivir de cada uno de nosotros. Son preguntas que usamos a diario, frases, palabras que a diario está en nuestro vocabulario. Sin embargo, así como lo tenemos en español, también tenemos en inglés. Y podemos usarla, por ejemplo, ustedes que están aprendiendo, la mejor forma de aprender es repetir ahí mismo y ahí mismo hasta que se les quede o hasta que en automático ustedes ya sepan lo que significa. ¿Sí? Entonces vamos a copiar las preguntas cortas y ustedes a su vez van a ir traduciendo. No importa si no acaban aquí, pueden acabarlo en casa. Bueno, ya están en casa, pero después de clases, sí, como tarea. Sí, es más, esta actividad voy a enviarles yo como la actividad número 15, si no estoy mal con ustedes. Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a ver. Como son preguntas, por ende tenemos que poner el signo de pregunta, ¿no es cierto? Are you sure? Are you sure? Why not?
Who knows? Who knows? What's that? What's that? What's this? What's this? Ya. Tenemos estos entonces, ¿sí? Why not? A ver, are you sure? Why not? Who knows? What's that? What's this? También vamos con frases cortas. Ya. Listo. I think so. I see. I see es un verbo, verán que aprendimos a conjugar ya. More or less. That's right. That's right. Not me. Ya. Entonces tenemos como actividades las preguntas cortas. Are you sure? Why not? Who knows? What's that? What's this? In short phrase process, we have I think so, I see, more or less, that's right, y not me. Eso vamos a qué? Vamos a hacer al frente nuestra traducción. ¿Alguna pregunta? Tal vez hasta ahí. Profe, buscamos el significado de cada eso, ¿no es cierto? Sí, señorita, señora, perdón. El significado al frente de cada uno de ellos. Igual acá arriba llenamos lo que está aquí con puntos suspensivos, también llenamos ya con los datos personales de cada uno. Ya, profe. ¿Alguna otra pregunta?
¿No hay ninguna otra pregunta? ¿Está entendido? Profe, tenemos que tener todas sus tareas. Sí, sí, sí. Tengan bien ordenadito porque el rato menos pensado nos piden y ustedes que tengan listo ya para poder entregar el portafolio. Ya, gracias.